Al caso Filambanco, solo una perla más, solo una raya más, que hace este tigre más rayado de lo que es, porque la historia va a terminar en lo que todos supimos y advertimos desde hace rato, en la impunidad, porque cada uno de los encargados de sancionar los delitos en este caso, o procedieron con torpeza por ignorancia, o procedieron por ignorancia con mala fe, para de alguna manera permitirles una defensa, pero va a terminar siendo exitosa más que por las razones de los acusados, por las omisiones, por las claudicaciones y las traiciones de las autoridades, los complotados y los comprados, que son una gama enorme de personas, y de funcionarios. Pero dentro de eso hay alguna gente a la que salvar, y entre ellas al abogado Antonio Palacios, agente fiscal 10º de lo penal del Guayas, que fue la primera persona en hacer una citativa fiscal contra los Isaías, un mes antes de la que hizo la fiscal general Mariana Yepes. Entonces, no es cierto que la doctora Yepes hizo la primera citativa, la hizo este abogado. Y él fue removido, es distinto, removido ilegalmente por esa excitativa, por una autoridad que no era competente para removerlo, argumentando a la vez que no era competencia de este abogado, Antonio Fernando Palacios Grijalva, proceder a esa excitativa fiscal. Pero hay otra cosa interesante en la excitativa que él realiza. Él parte primero de detectar, descubrir que hay enriquecimiento ilícito en Isaías. Es decir, según este fiscal, que él usó mal para fines impropios los depósitos privados que habían en ese banco. ¿Qué es ese enriquecimiento ilícito? Lo que lo lleva a una situación financiera crítica. Ahí se puede discutir si era de insolvencia o era de liquidez. Posterior vienen, según él, la comisión de otros 2 delitos. La falsificación de balances, justamente para tapar un primer delito, y luego el último, el famoso peculado, la utilización indebida de los créditos de emergencia, es decir, de fondos públicos para cosas que no estaban previstas más allá de su finalidad. Era simplemente devolver a los depositantes, como en efecto ellos sí hicieron de esa época, su plata. Utilizaron muchos de esos créditos para prestar a sus propias empresas, como otros membres, a plazos insólitos en ciertos casos, 7 años, y en otros a tasas de interés de 0. Es decir, según este fiscal, había una concurrencia de delitos, no exclusivamente Filambanco. Y como él se atreve a decir y a detectar que hay enriquecimiento ilícito, parte de allí. Esto fue imperdonable. Esto es conocido por el actual fiscal general de la Nación. A él se le ha pedido 2 veces que lo restituya como corresponde, aunque sea después de 10 años, a Antonio Fernando Palacios Grijalva, y se ha negado a hacerlo. Esto lo conoce el presidente de la República porque el propio perjudicado le ha hecho llegar esa información. Y él no se ha quedado en esto. Él está haciendo una demanda internacional para reclamar al Ecuador. Él espera y merece ser restituido, no le interesa su cargo, por supuesto, ahora, y tan pronto vuelva a su condición de agente fiscal, renunciar. Aparte, está haciendo una querella en la parte económica que puede significar $250,000 o $270,000 de indemnización por todo lo que dejó de ganar y su lucro cesante, que es secundario en el caso de su reclamo. Conozco a este ciudadano y les cuento de su peripecia y de su valentía para que no pierdan la esperanza. Y vean cómo hay autoridades que aún después de 10 años siguen luchando por reivindicar su nombre porque hicieron lo apropiado. Y una última curiosidad. Él partió de una denuncia que hizo Freddy Ehlers, que luego no siguió él mismo en su programa en la televisión y cuyas consecuencias asumimos otros en ese canal. ¿Ya? Cuando estaba Alfredo, yo que comencé en esto desde el 98, mucho antes que esto del 2000, luego Alfredo Pinargote, luego Alfonso Espinosa de los Monteros, luego el propio Televistazo, que ha sido de los medios que más ha cubierto esa materia. Pero miren, él dice en el programa de televisión denominado La Televisión, conducido por el señor Freddy Ehlers y que transmite el canal Ecoavisa de esta ciudad de Guayaquil, el día 4 de junio del año 2000 se formuló una denuncia pública, misma que consta en el video cassette y transcripción mecanográfica que se acompaña, sobre el doloso manejo del banco Filambanco y concretamente de su accionista, señor Roberto Isaías Dazú. Adicionalmente, en los últimos días, en varios periódicos, etc. De allí parte este abogado. Queda aclarado para la historia quién comenzó esta lucha
y cómo lo han maltratado hasta ahora en la historia judicial del Ecuador. Y tengo la seguridad de que Antonio Palacios va a ganar su causa, aunque alguna autoridad, como el presidente, como el fiscal, no usen lícitamente sus influencias para que se le haga justicia.